Hermanos, el motivo principal para compartir este texto se debe a que muchas personas me han preguntado acerca de eso. Y muchas personas no son muchos, porque nuestra comunidad es una comunidad pequeña. Pero tengo allí hermanos que realmente se preocupan por este asunto. Y como estamos predicando una serie de mensajes en Marcos, algunos han leído esta porción de las Escrituras y se han llenado de un terrible pavor, un terror terrible, pensando en la posibilidad de que alguna vez hayan podido cometer este pecado imperdonable. Es debido a eso, mis hermanos, que yo quiero compartir esta porción de las Escrituras para traer luz en cuanto a este tema, un tema muy recurrido en las redes. Lo puedo ver, usted se puede poner a navegar ahí en Google y va a ver ese asunto en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, hasta el punto que hace no mucho tiempo un famoso ateo, no sé si cercano a nosotros aquí, lanzó un reto en las redes y también en la internet, donde le pedía a las personas o les animaba a blasfemar en contra del Espíritu Santo, a blasfemar en contra de Dios, algo inaudito entre nosotros, ¿verdad?, los creyentes. Cómo una persona puede ser tan necia de convocar un concurso o motivar a personas para que maldigan a Dios, para que blasfemen contra el Espíritu Santo. Eso es terrible. Y podemos llenarnos de sorpresa, ¿verdad?, en cuanto a eso. Sin embargo, es posible que nosotros de alguna manera también maldigamos a Dios con nuestra forma de actuar, diciendo que somos creyentes y a pesar de eso vivamos de espaldas a Dios. Y esa es la naturaleza del ser humano, que generalmente ve el pecado más fácil, ¿verdad?, en las personas que están a su alrededor antes que en ellos mismos. Bueno, así somos. Es el pecado que hay en nosotros. Ahora, yo he notado algo, mis hermanos, y es que las personas que realmente están preocupadas por este asunto de cuidado con que si blasfemo el nombre del Espíritu Santo, son las personas que yo entiendo que tienen una limpia conciencia. Esa limpia conciencia de alguna manera les hace ocuparse del pecado remanente que hay en sus vidas. Como la conciencia está limpia, también es una conciencia sensible. Al tener una conciencia sensible, entonces le hace sensible también a la voz de Dios y le hace muy consciente de su condición espiritual. Entonces estas personas tienden a meditar y reflexionar: cuidado si yo estoy de alguna manera blasfemando el nombre de Dios. En el texto, vamos al texto, lo primero que nosotros vemos en el versículo 20 es que Jesús llega a una casa. Nosotros no sabemos, porque el texto no nos deja saber, que Él llegó a una casa. Tal vez llegó a la casa que estuvo antes, cuando estuvo en Capernaum, la casa de Pedro. Se dice que esa casa todavía está por allí, no sé si por negocio o en realidad, porque está allí y los turistas cuando van allá la visitan, pero sí hay evidencia de que Pedro tenía una casa. Recordemos también que Jesús se crió en Nazaret, eso está en Galilea, o sea que tal vez pudo llegar allí. Como sea, mis hermanos, llegó a aquella casa después de un periplo, una gira ministerial. Venía sanando personas, venía sacando demonios,
venía enseñando la verdad de Dios. Muchas cosas estaba haciendo el Señor. Ciertamente Dios estaba glorificando en su ministerio y la gente le estaba siguiendo. Las razones por las que le estaban siguiendo no sabemos, hermano, pero podemos intentar sacar conclusiones. La multitud llega, Jesús está allí en la casa, pero las demandas de esa multitud eran tan vehementes que Jesús no podía tomarse un momento para comer un bocado de pan con sus discípulos. Y esto me hace pensar, mis hermanos, cómo los seres humanos somos de egoístas, cómo el egocentrismo tiende a manejar nuestra agenda, pero no solamente la agenda personal, sino la agenda de los que están a nuestro alrededor. Y generalmente, hermanos, lo que nosotros podemos observar es que las personas tienden a demandar de los demás los que ellos mismos no están dispuestos a dar. Y eso es muy triste. Esta multitud no estaba pensando que Jesús y los discípulos necesitaban un tiempo para descansar, ¿verdad? Para comer. No, estaban demandando, estaban queriendo ser también ministrados por el Señor. Sabemos que los testimonios que han quedado en medio del pueblo es que Cristo tiene autoridad para enseñar, que enseña conforme a las Escrituras, que enseña en el poder de Dios, que sana en el poder del Espíritu Santo, que saca demonios. Y esto es algo que a ellos los tiene muy, pero muy animados. Así que ni siquiera tienen tiempo los discípulos y Jesús para comer un bocado de pan. Meditemos un poco en esto, solamente un poquito, porque tenemos personas a nuestro alrededor que nos sirven. Tenemos al pastor, ustedes tienen a su pastor. Tenemos a los líderes, ¿verdad? Estos líderes son seres humanos. El pastor también es un ser humano. Y yo también, siervo del Señor, y como pastor siento esa presión muchas veces. Yo puedo notar cómo las personas están bien centradas en sus necesidades y constantemente llamando a uno para que ore por ellos. La necesidad incluso de los hijos que no son creyentes, que son paganos, que se meten en situaciones que ellos mismos han procreado. Ok, estamos dispuestos a servir, pero difícilmente alguien llama a uno para preguntarle, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Comiste hoy? ¿Tienes alguna necesidad? Difícilmente, hermano. Y generalmente nosotros dirigimos las relaciones o manejamos las relaciones en función del beneficio que nos puedan dar los demás. Y esto no es justo. Eso no es conforme a la justicia de Dios. Pero además de eso, mis hermanos, tenemos que mirar en el versículo 21 la reacción de la familia en cuanto a lo que está sucediendo en la vida de Jesús. Mire lo que dice. Cuando sus parientes oyeron esto, ¿qué oyeron? Que Jesús estaba allí y que estaba ministrando constantemente, probablemente estaban escandalizados, probablemente, y dijeron, bueno, este muchacho se ha puesto loco. Este muchacho no sabe lo que está haciendo. Y como no sabe, entonces nosotros que somos su familia,
vamos a ir a ayudarle. Vamos a ir a recogerlo porque se ha puesto loco. Es muy triste para Jesús, pero piensa, hermano, también ha sido triste para nosotros. No sé si usted ha tenido o ha vivido esa experiencia, pero yo la viví cuando vine al Señor hace más de 32 años, en el seno de una familia muy católica. De hecho, yo era el que ayudaba al padre con la campanita, cuando el Evangelio, según el Evangelio, San Mateo, y si no la tocaba a tiempo, el padre Carle, un español, ahí mismo me podía dar mi bofetón. Pero cuando yo vine al Señor, recuerdo a mi familia, mis tíos, tías, cómo ellos me miraban como un espécimen más raro de lo que soy, ¿verdad? Y me decían, no, tú no vas a durar mucho tiempo. ¿Qué es eso de cristianismo? Ya tú eres cristiano. Tú sirves al Señor. ¿Qué es eso? Es triste para Jesús ver que su familia, en vez de estar preocupada porque la obra del reino de Dios se lleve a cabo, está preocupada quizás por la fama de la familia. Bueno, se puso loco. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Es triste, pero también es triste cuando la familia nuestra, que le predicamos el Evangelio de Cristo, se niega a escuchar ese Evangelio. No quieren escuchar el Evangelio. Y esto de alguna manera no es conforme al propósito de Dios. Póngase a pensar, hermanos, que en la vida de Cristo, siendo que está ministrando allí en Galilea donde se crió, que la familia de él no esté apoyando su ministerio es algo que realmente llama la atención. Pero es parte de la incredulidad de las personas. Es parte de lo que nosotros debemos esperar, hermano. Jesús dijo claramente que el que no deja padre, madre, no es digno de él. Y resulta que muchas veces nosotros ponemos a la familia por encima de Dios, pero la familia no pone a Dios por encima. Y muchas veces queremos complacer a la familia a expensa de nuestra misión y de nuestro llamado, que es honrar y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Eso ocurre, hermano. Y muchas veces el mejor tiempo, se lo dedicamos a la familia. Yo no estoy diciendo con esto que odie a su familia. Yo le estoy diciendo que su principal familia es Cristo, es Dios. Mire cómo lo presenta nuestro Señor en Marcos 3:33 al 35. Observe. Pues de repente la familia, ¿verdad?, procurándolo a Jesús para irlo a recoger. Tal vez le van a dar un diazepam, no sé, algo para que se tranquilice. Y le dicen, bueno, mira Jesús, ahí está tu familia. ¿Y qué dice el Señor? Mire, escuche. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Una pregunta. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban allí con él, sentados en círculo. Este detalle es importante porque sentados en círculo, esto eran las personas que se sentaban delante, que estaban dispuestos a escuchar a Cristo. Eso eran los que tenían a Cristo como la autoridad que él era. No eran los que estaban allí viendo a ver si se me pega una sanidad o un saco de dinero. No, estos eran los que estaban allí pendientes de las palabras del Señor, porque predicaba en el poder del Espíritu Santo. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego dice, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace, escuche, cualquiera que hace, no que la piensa, no que la dice, no que la proclama,
que hace, se incluye todo lo demás cuando se hace. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, ese es nuestro llamado básico, ese es. Yo no sé si usted ha pensado que servir a Dios es simplemente servirlo los domingos. No lo sé. Cada quien debe de reflexionar sobre eso. No sé si usted piensa que Dios lo necesita a usted, o que necesita su presencia aquí en este lugar, o las ofrendas, o todo lo que usted pueda hacer. Yo no lo sé. Lo único que yo sé, mis hermanos, es que nuestro llamado esencial como discípulo de Cristo es obrar conforme al propósito de Dios revelado en su palabra y no según nuestros deseos, preferencias y necesidades muchas veces pecaminosas. Esa gente que seguía a Cristo, un gran porcentaje de ellos le estaban siguiendo porque querían los bienes, los favores de Cristo y no porque anhelaban la unión con Cristo. Sus afectos estaban en ellos, no en Cristo. No sé si lo puede ver. Hermanos, nosotros somos esencialmente egoístas, egocentristas. Todo el mundo gira alrededor de nosotros, ¿no? No se da cuenta muchas veces, porque a veces cuando se practica tanto el pecado, bueno, a veces no, es así. Cuando se practica tanto el pecado, se cauteriza la conciencia. Eso es muy triste. Y cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. Mantenga delante del Señor, en comunión con su Dios, mantenga una conciencia limpia, sensible. Mire las motivaciones de su corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué me pongo el chalequito rojo? ¿Por qué? ¿Para ganar notoriedad? ¿O para servir a mi Señor? Porque Él es lo más importante en mi vida. No importa lo que ocurra alrededor. Si estoy en mi Señor, en mi Salvador, todo está bien. Por eso lo dice el himno. Estoy bien con mi Dios. Porque el problema más grave y más importante del hombre se ha resuelto en la cruz del Calvario. Es así, mis hermanos. Y ese es nuestro llamado esencial. Entonces, si eres hijo de Dios, debes de vivir en obediencia a Dios. No vivas el doble estándar. No lo vivas. Eso se llama hipocresía. Por eso los escribas eran unos hipócritas. No porque a Jesús se le ocurrió. No, porque ellos predicaban y enseñaban la palabra de Dios, pero no vivían conforme a la palabra de Dios. Eso es hipocresía, hermano. O sea que nosotros podemos encontrarnos en esa categoría de escribas, fariseos, herodianos, todos los cuales se unieron. Fíjense, toda esa gente se unió. Eran enemigos unos con otros, pero todos se unen ¿para qué? Para destruir a Cristo. Marcos 3:6. Para destruir a Cristo. O sea que Cristo es el enemigo de todos estos hipócritas. Los escribas no entendieron, a pesar de que conocían la palabra, que Jesús es el Hijo de la promesa de Dios de Génesis 3:15. No lo entendieron. Es el mismo que Pablo está señalando en Gálatas 3:29. El Hijo de la promesa, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, y con aplastar la cabeza de Satanás también estaba aplastando la cabeza del imperio de pecado que él inauguró, porque Satanás es el autor y consumador del pecado.
Ahora bien, vamos al versículo 22. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, habían descendido, los de la capital vinieron a la provincia. Y siempre los de la capital se consideran mejores que los de la provincia. Saben más, tienen más conocimiento, no siempre, pero generalmente. Y como Jesús estaba haciendo estrago allí en Galilea, entonces mandaron a buscar a los que sabían de la capital. Y los de la capital venían ¿a qué? A construir un expediente, a mirar, ver dónde podemos acusar a Jesús, dónde lo atrapamos, hablando herejías o haciendo las cosas que la ley que nosotros nos atrevimos a añadirle preceptos, a ver si él la puede, si él la está transgrediendo. Así que dice, y los escribas habían descendido de Jerusalén, y estos decían, tiene a Beelzebú, es decir, tiene al diablo. Beelzebú es, en términos de la cultura de ellos allá, Baal-zebú, o el dios de las moscas. Era una referencia despectiva a Baal, o también el dios de los cielos. En otras palabras, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio de Beelzebú. No por medio del Espíritu Santo, sino por medio de Beelzebú, es decir, de Satanás. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros podemos confundir la obra de Dios? ¿Cuántas veces? Eso es posible si no estamos conectados, si no vivimos en comunión con Dios. Es posible equivocarnos cuando estamos lejos de la revelación de Dios, cuando no somos sensibles al Evangelio de Cristo, cuando el Espíritu Santo se ha entristecido en nuestras vidas, en nuestras almas, por la forma de vivir, por el estilo de vida que muchas veces asumimos. Hay algo importante que lo vamos a ver en el relato de Mateo. Dice en Mateo 12, 22 y 23 con relación a esto, para darle un poco de contexto, dice allí, entonces le trajeron unos endemoniados, ciego y mudo, y sanó y los sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. 23, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Ok, este es el detonante. Esta sola frase, esta pregunta de la multitud, ¿acaso no es este el hijo de David? Esto fue lo que detonó el celo y la envidia de estos escribas y fariseos. Y es lo que los mueve a acusar a Jesús de la manera que lo hicieron. Ellos no reflexionaron sobre lo que estaban diciendo. Y eso ocurre. El pecado obnubila. El pecado oscurece la mente. Y podemos encontrarnos hablando sandeces y necedades sin saber lo que estamos hablando, porque somos esclavos de ese pecado. Ahora, estoy hablando de los escribas. ¿Ok, hermano? Estoy hablando de los escribas. Vamos a ponernos en ese contexto. Ellos habían venido y estaban buscando cómo acusar a Jesús. Ellos, hermanos, sabían que las obras de Jesús eran conforme al poder de Dios. No había nada en las cosas que Jesús hizo que les indicara lo contrario. No había nada. Cuando Él predicaba, lo predicaba con autoridad. Como quien tiene autoridad, dice el texto. Que tiene la autoridad, claro que la tiene. Es el Hijo eterno de Dios, es Dios encarnado en medio
de un mundo pecador, predicando la palabra que Él mismo ha revelado. Por eso tiene esa autoridad. Por eso la multitud se asombra. Este es el hijo de David. Una referencia ¿a qué? Al Mesías prometido. Ellos estaban esperando un Mesías. Los escribas se habían hecho la idea de que ellos iban a ser los ayudantes de ese Mesías, de que ellos se iban a beneficiar de ese reino. Sin embargo, Cristo tenía una misión mucho más grande, y es la misión de salvar a los hombres, a todos aquellos que creen, para que por medio de la fe y el arrepentimiento pudieran volver a ser unidos a su Creador. Esa es la misión de Dios. ¿Y saben cuál es nuestra misión, mis hermanos? Aunque estudiamos, y qué bueno que estudiamos, es bueno estudiar, pero eso no es lo principal. Aunque trabajamos, es bueno trabajar y mantener nuestras familias. Es muy bueno, es justo, es necesario, es honesto, pero eso no es lo principal. Pablo ha dicho que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación para que reconciliemos a Dios con sus criaturas. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio. Dese cuenta que cuando Cristo va a partir, Mateo 28, lo último que le dice a sus discípulos es que vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si no predicamos el Evangelio? Reflexione, hermano. Reflexione. Piense en su vida cotidiana, en su trabajo, en su negocio, en todo lo que hace. ¿Comparte usted el Evangelio de Cristo? ¿Es eso una meta importante en su día? ¿Comparte usted el Evangelio de Cristo? ¿O está avergonzado del Evangelio? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de las almas. No podemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Te sientes avergonzado del Evangelio? No lo sé. Es una pregunta. Mi expectativa es que el Espíritu Santo esté obrando aquí. El mismo Espíritu Santo que nos ha sellado como hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que si usted ha sido regenerado, si ha nacido de nuevo, está en usted. Mi expectativa es que ese Espíritu Santo le convenza y traiga convicción a su vida, a su entendimiento. ¿Comparte usted el Evangelio? ¿O se une a la opinión de la familia cuando nos llaman fanáticos religiosos? Tú eres un fanático religioso. ¿Te has creído esa mentira? Esa es la mentira de Satanás. Es triste cuando personas que dicen amar a Dios en sus lugares de trabajo, nadie los reconoce como creyentes. No tan solo porque no lo dicen, no lo comparten, en esta supuesta privacidad porque nos engañan y nos van atando las manos. No, hermano. Tenemos que ser obedientes a Dios. A Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Esa es una exhortación que yo le hago. Si predicamos el Evangelio, tenemos oportunidad de que el Espíritu Santo le convenza de pecado y de juicio y le conduzca a toda verdad. Y a esos que sinceramente han venido a Cristo, entonces lo hacemos discípulos. Pero muchas veces nos encontramos haciendo discípulos a aquellos que no han sido regenerados. Qué cosa terrible esa. En mi tierra dicen que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo. Es necesario predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo regenere
a las personas. Hermano, no podemos obrar conforme a nuestra propia sabiduría. No podemos dejar que la cultura arregle nuestra agenda. No podemos permitir que los pensamientos liberales, incluso de gente cristiana, que no dicen que son liberales, pero sus pensamientos son liberales y se parecen más al mundo que como deberían ser semejantes, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Se parecen más a los que no son de Dios. Y esa gente está determinando la agenda y también está permeando en nuestra cosmovisión, es decir, en la manera en que vemos el mundo. Y entonces queremos complacerlo porque no queremos ser impopulares y no queremos que nos digan que estamos locos. Pero ¿saben qué? Lo único que importa es agradar a Dios, es servir a Dios y al propósito de Dios. Eso es lo más importante. No podemos obrar conforme a nuestra propia sabiduría. No podemos dejarnos dominar por la carnalidad en nuestros corazones. Nuestras opiniones son secundarias. Si nuestra opinión no está basada en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no ha permeado en nuestra cosmovisión y vivimos conforme a esta palabra de Dios, entonces no importa lo que pensemos, lo que importa es la opinión de Dios. Y todos aquellos que han sido regenerados tienen y deben tener la misma cosmovisión de Dios. Para eso está la palabra. Jesús dice, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Resulta que muchos cristianos se encuentran tropezando con su Señor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo? No puede ser. O nos humillamos delante de la poderosa presencia de Dios, o nos humillamos o nos declaramos rebeldes como Satanás. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 11. Escuche. Una pregunta, comienza con una pregunta. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo eran los escribas y fariseos a pesar de que sabían mucho las escrituras? ¿Cómo vivían ellos? De una manera injusta. No se supone que ellos, siendo siervos de Dios, hijos de Dios, como decían, debieron ir a ver el ministerio de Cristo y ver la manera de ayudar a Cristo a desarrollar ese ministerio. No hicieron, se opusieron a Cristo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios si no se han arrepentido y si no viven una vida de arrepentimiento y fe, porque esa es la noticia del Evangelio de Cristo. Hay que arrepentirse y vivir delante de Dios con fe. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados. Escuche eso, escúchelo. Porque si usted ha nacido de nuevo, entonces usted ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, qué gran bendición. También fuiste justificado con la justicia de Cristo. El mismo pecado de Adán que nos condenó, ahora la justicia de Cristo nos justifica. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y todo eso por obra nuestra? No, nunca. Sino por la obra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, confíe en eso. Confíe en eso y viva por eso. No viva como los escribas, como los fariseos injustos. Y aunque ahora ya esos nombres no se utilizan, mucha gente suele vivir así. ¿Y cómo vivían esta gente? Pues son religiosos.
Y el religioso confía más en la obra de la ley que en la gracia de Dios. ¿O usted cree que puede ser librado por sus buenas obras? Imposible. La gracia de Cristo a nuestro favor es lo que nos hace libre, mis hermanos. Pero esto solamente lo podemos entender, y no lo podían entender los escribas, porque tenemos que ser regenerados. Fíjese cómo Jesús le dice a Nicodemo, un fariseo. Nicodemo es un fariseo. Pero Nicodemo, ¿qué pasa con Nicodemo? Que Nicodemo está buscando respuestas y va a la fuente de esa respuesta. ¿Tiene vergüenza? ¿Va de noche? Sí, lo admito. Pero va a Jesús. Y cuando va a Cristo, Cristo le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ver el reino de Dios solamente es posible cuando hemos sido regenerados. Los escribas no podían ver en las obras de Cristo que el reino de Dios se había acercado. Y eso ocurre muchas veces con nosotros. Hay hermanos alrededor de nosotros que son un regalo de Dios, un talento de Dios para la iglesia. Pero nos llenamos de envidia y de celos. Porque como somos egoístas, entonces comenzamos a ver a los hermanos de una manera diferente. No como de parte de Dios, sino como competencia. Cuidado con eso, hermano. Cuidado, seamos humildes. ¿Saben? Mi mayor petición todos los días, en todo momento, orando. Señor, hazme manso y humilde de corazón como tú, Señor. Ustedes piensan que eso es una petición pequeña. Cuando nosotros somos orgullosos, pero qué orgullosos somos. Qué egocentristas somos, hermano. Piense en eso, nada bueno hay en usted, solo en Cristo. Todo lo bueno en usted pertenece a Cristo y no se puede glorificar por eso, porque eso es de Cristo y para la gloria de Cristo. Entonces viva en humildad y mansedumbre. Por eso es que pasamos tanto trabajo en esta tierra. ¿Recuerdan a Moisés? Él fue a salvar a su pueblo y hasta mató a un egipcio. Y tuvo que huir. Y el Señor lo llevó por un viaje de muchos años en el desierto. ¿Y cómo dice que terminó Moisés la escritura? ¿Cómo dice? Como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Cada una de las pruebas, vicisitudes, calamidades, situaciones difíciles en tu vida, tiene ese mismo propósito. Dios quiere aplastar nuestro orgullo. Y quiere que seamos más mansos y humildes de corazón como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, versículos 23 al 27, y voy bajando la cuesta. No se preocupen, ustedes van para su casa ahora a descansar. Dice que Jesús lo llama junto a él. Eso me llama mucho la atención, ¿sabe? Él lo llama junto a él. O sea, lo llama cerca. No le dice así, voceado, como dicen los dominicanos. No le dice voceado. Oye, tú sí eres necio, tú sí eres bruto. No. Él sabe que son necios y brutos. Pero lo acerca, le dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Imagínenselo. Yo me lo imagino a Jesús. Explícame eso, que no lo entiendo. ¿Cómo puedes Satanás expulsar a Satanás? Te voy a explicar. Un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. ¿Lo atrapaste? Y es cierto, hermano, ¿cómo es posible que Satanás, el diablo, el padre de la mentira, el padre de la maldad, cómo puede, y eso lo sabe Cristo, cómo puede el diablo intencionalmente ceder el terreno a su archienemigo? ¿Cómo lo puede hacer? Dígame. ¿Él se va a oponer a sus propios malvados propósitos? No, entonces queda una opción.
Jesús está obrando conforme al poder del Espíritu Santo. Pero tú, escriba celoso y envidioso, no lo quieres aceptar. Ese es el punto. Y yo creo que es por esta razón, específicamente por esta razón, que en el recuento de Mateo 12:30, Jesús dice: el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Hermano, ponga atención a eso. Ponga atención. Otra vez. El que no está conmigo, está contra mí. No creas que tomando una posición allí en el medio, ni blanco ni negro, gris. Me encanta ser gris, porque no me meto en problemas. Me encanta. Digo, a mí no, a la gente, a los escribas. Me encanta. Porque cuando soy gris, dependiendo de para dónde esté el juego, entonces me cambio. Oh, están ganando los negros, negro. Están ganando los blancos, blanco. Eso parece muy cómodo, pero eso conduce a la perdición. Así que piensa, hermano, medita, reflexiona, con mucha mansedumbre. Espero que te lo estoy diciendo con mucha mansedumbre, aunque soy medio así, impositivo. Lo digo con fuerza, lo creo. Escucha, el que no está conmigo está contra mí. Tienes que elegir, hermano. Si estás aquí y el Señor te ha hecho nacer de nuevo, de seguro estás con Cristo. Y si estás con Cristo, estás en el lado vencedor, porque por Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Y esa es una gran noticia. Y hay que vivir con gozo, hermano. Viva con gozo. Ahora Jesús sigue hablando. Escuche. (27) Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús, hermano? No me responda, es retórica. El hombre fuerte es el diablo. El hombre fuerte es el diablo. La casa es tanto el corazón de los hombres como el mundo en que vivimos, que ha comenzado a ser saqueado por Cristo. Cristo es el saqueador. Es decir, Cristo es el que está librando a las almas y al mundo del yugo opresor del pecado. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Y a esa misión podemos unirnos nosotros, a atar a Satanás y todo su reino de tinieblas mediante la predicación del Evangelio. Y predicándonos el Evangelio a nosotros, hermanos. Porque mucha gente entiende que la predicación del Evangelio fue cuando yo comprendí que Cristo era mi Salvador. No, tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Cómo? Yendo a la palabra, consumiendo Biblia. Delante del Señor orando. ¿Que eso es un tiempo perdido? No. Y muchas veces con la boca decimos no, y con los hechos decimos lo contrario, hermano. Y yo sé que algunos de ustedes se dirán, este señor es bastante radical. Tenemos que asumir una postura más ecuánime. Es posible. Es posible. Pero ¿saben qué?
mis hermanos, necesitamos consumir la revelación de Dios, porque consumiendo, leyendo, reflexionando en la palabra de Dios es que podemos darnos cuenta de la verdadera condición de nuestras almas. Si no es así, vamos a andar a ciegas. Así que, sigo. Satanás y sus demonios fueron atados cuando el Hijo Eterno de Dios se encarnó, proclamó el reino de Cristo, murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue a la gloria eterna del Padre. Satanás está condenado, mis hermanos. Y muchos de nosotros vivimos como si Satanás no estuviera condenado. Él no tiene poder. El poder, hermanos, está en Dios. Y el Espíritu Santo que nos ha sellado y nos ha dado testimonio de que somos hijos de Dios, Él nos llena de poder para vivir la vida que agrada a Dios y para predicar su evangelio con denuedo, es decir, con valor. Yo sé que hay vergüenza. Yo sé que muchas veces nos sentimos como que no podemos articular las palabras correctas, expresar el mensaje. Eso es posible, pero hermano, tiene que sobreponerse a eso. A usted mismo, no se autocensure. Y muchas veces nos autocensuramos. Nadie nos está censurando, pero nos censuramos a nosotros mismos. ¿Cómo puede Jesucristo salvar a los hombres? ¿Cómo puede hacerlo si no le predicamos el evangelio, hermano? Yo le estoy rogando, si no se ha dado cuenta, le estoy rogando que predique el evangelio, no para llenar estos asientos, no es para eso, aunque si eso se logra, qué bueno. Yo le estoy diciendo, predique el evangelio y viva delante del Señor, en comunión con Dios, todos los días de su vida, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y usted pueda ver el propósito de Dios en el mundo, en la predicación del evangelio, hermano. Escuche cómo Pablo presenta esto de que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación legalmente. Escuche lo que dice en Colosenses 2, 13 y 15. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Ese documento de deuda lo firmó Adán y Eva, hermano. Es un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz del Calvario. Cristo ha muerto por todos los pecados de los que han sido regenerados. Así que mi opinión es que es imposible que usted pueda blasfemar el nombre de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo si usted ha sido regenerado. No es posible, porque el poder que está en usted, el poder del Espíritu Santo, no va a motivarlo a usted para que lo maldiga a él. Imposible. Sigue diciendo el texto. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. Despojado, otra vez la palabra ahí. Despojado. ¿Quién? Cristo, el que ató al hombre fuerte. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, es decir, por medio de Cristo. Así que versículos 28 y 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, el pecado imperdonable, el que muchos hermanos vienen muy preocupados diciendo, ¿yo he pecado?
si has pecado, pero la gracia de Cristo te ha perdonado. Ahora fíjense, hermano, y ya dije que estábamos terminando. No, dije que estábamos bajando la cuesta. Ya estamos llegando al llano. Falta muy poco. Ponga atención. Antes de Jesús establecer el juicio contra el pecado imperdonable, ¿se están dando cuenta lo que Él está haciendo primero? Os digo que todos los pecados serán perdonados. Está estableciendo la gracia de Dios. ¿No se está dando cuenta? La gracia de Dios. ¿Para qué? Para los hombres. ¿En cuanto a qué? A todos los pecados. Ok. Todos aquellos que han blasfemado el nombre de Dios, de Jesús, que han usado el nombre de Jesús en vano, si se arrepienten verdaderamente de sus pecados, son perdonados. Todos los muchachitos que bolsearon en una iglesia evangélica como yo, cuando cantaban aleluya, decían cacuepuya, hemos sido perdonados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así, pero luego vienen estas palabras graves. Y estas palabras, hermanos, están dirigidas a esos escribas y fariseos hipócritas, aquellos que de ninguna manera estaban recibiendo ni aceptando el ministerio de Cristo, estaban en contra de Cristo, porque sus celos amargos y su envidia les impedía ver el reino de Dios. Hermanos, hay celos amargos en ti, hay envidia. La pregunta no debería ser esa, sino ¿en qué medida eso está? Porque si hay celos, si hay envidia. ¿En qué medida está eso? ¿Qué debemos hacer, hermano? Cada cosa que hacemos, cada palabra, cada acción, tenemos que pasarla por la obediencia de Cristo y ver cuál es la motivación, por qué hago esto. Ay, así yo no puedo vivir, me dijo un amigo pastor. Yo no puedo vivir así, José. ¿Cómo tú vives así? Por eso tiene tanta cana. Yo soy más viejo que tú y no tengo ni una cana, me dijo. Bueno, pues prefiero tener canas, pero estar reflexionando en las motivaciones de mi corazón a la hora de servir, de dar, de ayudar. ¿Por qué? Porque si las motivaciones no son correctas, me encontraré deshonrando a mi Señor. Y eso no lo quiero hacer, hermano. Entonces, como dijo el pastor Gerson, esto es un asunto serio, mis hermanos. El cristianismo no es un relajo, no es un juego. La fe cristiana en el verdadero Dios, en el verdadero Salvador, es algo serio. Esto lo tenemos que tomar en serio, con la solemnidad que se merece. Ok, continúa, José. Una persona puede ser perdonada por todos sus pecados. Y esa es la promesa del Evangelio. Sin embargo, una persona que de manera aviesa, vil y perversa, se burla de Dios, se burla del Evangelio, se burla de cada uno de nosotros cuando estamos sinceramente sirviendo a Dios, hermano. Si no se arrepiente, si Dios no le da convicción de pecado, justicia y juicio por medio del Espíritu Santo, se va a condenar en el infierno. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Así que algunos se preguntarán, bueno, pero dime ya claramente, ¿cuál es ese bendito pecado, maldito pecado imperdonable? 1, atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y esto se da cuando los escribas dicen que él tiene demonios y que obra conforme a Satanás. En cuanto a los escribas, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, imperdonable. Segundo, para nosotros y para los que están allá afuera, rechazar siempre
de manera persistente la revelación de Dios en Cristo. Y esto ocurre cuando el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio para que las personas se arrepientan y crean en Jesús. Juan 16:8. Pero las personas escogen las tinieblas antes que la luz. ¿Cuántas veces nos encontramos ante una situación difícil donde tenemos que decidir, donde se pone a prueba nuestra integridad y hacemos caso a la voz de Dios? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuántas veces? Si nos arrepentimos, gloria a Dios, tenemos salvación y vida eterna. Tenemos el perdón de Dios. Pero si no, hermano, si no hubiese esa oportunidad. Tercero, negarse firmemente a creer en Cristo. Y es por eso que yo oro mucho, hermano, por mi familia, por los amigos. Porque podemos predicar el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio, pero que sea el Espíritu Santo obrando, ayudándoles para que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio y no se condenen, porque ellos se condenan al escoger las tinieblas de Satanás y no la luz de Cristo. Así que, mi hermano, yo pudiera responder con las palabras de Pablo en 2 de Corintios acerca de estas acusaciones de los escribas. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 6, 14, 15? ¿Qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿Qué asociación, hermano? ¿Es usted un justo? ¿Qué tiene que ver usted con la iniquidad? ¿Qué hace usted allí donde la iniquidad campea? Otra pregunta de Pablo. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos, hermano? Por cierto, y yo sé que algunos me van a acusar duramente, mirando tantas cosas en la televisión que deshonran a Dios, solo por diversión, por entretener. No entreténgase con otra cosa. Ay, no seas tan radical. Esa es la acusación que siempre me hicieron criando a mis hijos. Ay, pero tú eres muy radical. Hermanos, si nosotros, viviendo en la palabra de Dios, consumiendo el consejo de Dios, seguimos siendo malos por ese pecado remanente, imagínense cuando nosotros nos quedamos libres haciendo lo que se nos antoje. Imagínelo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y Pablo escribió esto refiriéndose al yugo desigual. Y hay un yugo desigual, hermano, cuando nosotros que decimos ser hijos de Dios, vivimos como hijos del diablo. Mi exhortación, hermano, y aplicación final, hermano, arrepiéntete de tu inconstancia ante Dios. Muchas veces somos inconstantes ante Dios. Tenemos que arrepentirnos todos los días. La vida cristiana es de arrepentimiento y fe, confianza en Cristo, la obra de Cristo, pero en arrepentimiento. Yo no puedo seguir viviendo como si tal cosa. No pasó nada. Poniendo parchos en mi vida. No, así no se vive, hermano. Tenemos que vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Porque muchas veces el Evangelio no llega a la gente porque la gente no ve el Evangelio en nosotros. Amigo, si hay un amigo aquí, si no se fue ya, pídele a Dios que te dé convicción de pecado y busca a Cristo hoy. Solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en los corazones podemos ser conducidos a la verdad de Cristo. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20. Así que, hermanos, el perdón de Dios está disponible hoy para cada uno de nosotros. Tratemos de vivir esa vida que a Dios le agrada. No para salvación porque ya hemos sido salvados, sino por amor a Dios, quien nos salvó.
Demostremos amor a Dios por medio de la obediencia, hermano. Obedece a Dios para que el mundo vea en ti el reino de Dios que se ha acercado. Dios nos ayuda a servirle siempre con gozo, amor y diligencia. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que ella hace por nosotros. Y por el Espíritu Santo que la usa, la ilumina en nuestras mentes, Señor. Gracias por ella. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo, el Consolador, que nos guía a toda verdad? ¿Qué sería de nosotros sin tu revelación, que el Espíritu Santo la utiliza para amonestarnos y llamarnos la atención? Oh Padre, con humildad y con mansedumbre, te pido, Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén.